Maestros, buenas noches. Este es el segundo video de hoy, sábado 28 de diciembre del 2024. Es el video 733. Y les compartí hace rato un video sobre las competencias docentes en un colectivo de Chile para la educación inclusiva, pero Academia.edu me envía otro documento que también les quiero compartir sobre la educación inclusiva, pues cómo anda en Colombia, cómo anda la educación inclusiva en Colombia. Entonces les comparto la información. Yo creo que va a ser video corto porque son 13 páginas. Le quitamos la del abstract, la primera, la última y todo, entonces me van a quedar muy pocas páginas. Va a ser un video muy corto, pero sí quiero compartírselos porque pues algo está pasando o no está pasando en Colombia. Entonces, el documento se llama, lo manda por la revista Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar. Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar. Es el volumen 7, el número 5 de septiembre-octubre del 2023. Ya tiene un año, pero academia.edu lo está compartiendo. Y el título es La educación inclusiva, una mirada desde las construcciones y prácticas de la docencia en Colombia. Una mirada desde las concepciones y prácticas de la docencia en Colombia. O sea, si es de septiembre-octubre de 2023, pues tiene un año y bueno, pues no está muy pasado, no está muy pasado. En el resumen del documento, pues viene el resumen, nos dice que la educación inclusiva promueve a las instituciones educativas a transformar sus currículos, sus procesos de enseñanza y aprendizaje y los recursos para que cada estudiante pueda recibir una educación de calidad, desarrollar al máximo su potencial, ser valorado y respetado en sus diferencias. Ese es, en pocas palabras, pues el resumen. Y aquí nos dice pues, que se realizó desde un enfoque cualitativo, descriptivo, de 118 entrevistas realizadas a docentes de básica y media, a docentes de básica y media. Se hizo el análisis se hizo el análisis de 118 entrevistas realizadas a docentes de básica y media. Miren, vámonos directo acá a la introducción. Pues en la introducción nos, pues nos dice, no, miren, vamos a dejar este documento, vamos a bajar el otro, vamos a bajar este documento que ya está subrayado, vamos a bajar este documento que ya está subrayado y vamos a revisar mejor porque pues ya está más completo, ya está subrayado, porque es el que termino de leer, dice conservar ambos, muy bien. Miren, entonces, en este documento, pues ya tengo, es que aquí ya lo tengo subrayado. ¿Para qué me meto en problemas con el otro que no lo tiene subrayado? Entonces, maestros, en el resumen de este documento de la educación inclusiva, una mirada desde las construcciones y prácticas de la docencia en Colombia, pues en ese documento, en el resumen, nos dice que la educación inclusiva promueve a las instituciones educativas a transformar sus currículos, sus procesos de enseñanza y aprendizaje y los recursos para que cada estudiante pueda recibir una educación de calidad, desarrollar al máximo su potencial, ser valorado y respetado en sus diferencias. Se requiere un docente inclusivo capaz de generar y posibilitar esos ambientes de respeto y acogida de los individuos. Entonces, aquí se presentan las concepciones que tienen los docentes de algunas instituciones de Colombia sobre educación inclusiva y cómo éstas inciden en sus prácticas pedagógicas. Entonces, esta investigación se divide en dos bloques, que son las concepciones y prácticas de la educación inclusiva
de los docentes de básica y media. Ese análisis evidenció que los docentes poseen elementos normativos y conceptuales que se convierten en oportunidades de mejora para la implementación de estrategias y ambientes para educación inclusiva. Ya cuando dicen se convierten en oportunidades de mejora, quiere decir que no, quiere decir que algo no anda bien en las construcciones y en las prácticas de la educación inclusiva. Nos brincamos el abstract. Este es un documento, es el artículo recibido el 28 de agosto de 2023, pero fue aceptado para publicarse el 20 de septiembre del 2023. Por eso dice Ciencia Latina, revista científica multidisciplinar, de septiembre y octubre de 2023, porque hasta septiembre se aceptó este documento para su publicación. En la introducción nos dice que pues no puede dejarse de lado exponer que la educación a través de los años se ha enfrentado a diferentes cambios de paradigmas que han construido y guiado el camino a tomar y han surgido nuevas dinámicas que enriquecen y se preocupan, que enriquecen y se preocupan eh, por incluir y aceptar nuevos retos educativos. Entre estos retos establecidos pues hay que establecer los fines, las estrategias de aprendizaje y adoptar un enfoque inclusivo. Esos son los retos educativos. Este, el cual debe ir más allá del reconocimiento formal. Hay que tomar en cuenta o hay que tomar en consideración una diversidad cultural, social, cognitiva e individual que conlleve a la relevancia y la significación de saberes y aprendizajes dentro y fuera del aula. Lo repito, hay que considerar una diversidad cultural, social, cognitiva e individual que conlleve a la relevancia y la significación de saberes y aprendizajes dentro y fuera del aula. Todos estos aspectos hablan sin duda de la participación y acción activa de un sector o de un actor indispensable y necesario en la escuela. Y ese actor, esa participación y acción activa de ese actor indispensable y necesario en la escuela, pues ese actor maestro es el docente. Si el docente no cambia, no va a cambiar nada. El concepto de educación inclusiva se debe analizar desde todas sus aristas y en sus implicaciones cotidianas, ciudadanas, escolares, de aula y en definitiva entenderlo, la educación inclusiva, en un sentido amplio que involucre lo político, lo social, lo psicológico, lo cultural, lo educativo y no solo desde una perspectiva reduccionista que tenga que ver con algunas discapacidades. O sea, la educación inclusiva, lo que nos está diciendo el documento, que la educación inclusiva no va solamente a aquellas personas que tienen alguna condición de discapacidad o que pertenezcan a algún grupo vulnerable. No, el concepto de educación inclusiva abarca a todos en lo general. Los investigadores con esta investigación, pretenden mostrar que las prácticas y concepciones de los docentes de Colombia presentan convergencias y divergencias que revelan una infinidad de situaciones de aprendizaje, inclusión o exclusión, pero que sin duda llevan directamente a velar por un proceso de participación colectiva para generar propuestas y proyectos que se encaminen a buscar que primen los derechos de toda la comunidad educativa. Como resultado de todo esto, en esta investigación, fueron los diálogos entablados, que establecieron diálogos entablados y la aplicación de los 118 instrumentos diseñados. 118 instrumentos diseñados que capturaron las respuestas de cómo estos actores entienden la educación inclusiva, donde mostraron la necesidad de realizar acciones que integren a todos. Eso fue lo que estalló en el documento. La necesidad, la necesidad de realizar acciones que integren a todos, logrando una participación y construcción del aprendizaje tanto individual como colectivo. Así lo propone Barro en el 2008. La educación inclusiva aparece como la posibilidad de construcción de una sociedad inclusiva
en la que se reconozcan y participen todos los ciudadanos, eliminando todo tipo de exclusiones sociales, económicas y culturales. Aunque a veces la defensa de las escuelas inclusivas se ha vinculado a la defensa de determinados grupos y colectivos específicos con necesidades educativas, la inclusión se refiere a todas las personas y a todos los colectivos. La inclusión se refiere a todas las personas y a todos los colectivos. Aparte, se pretende educar juntos a todo el alumnado, prestando especial atención a aquellos alumnos que tradicionalmente han sido objetos de exclusión en la escuela, como son las personas con discapacidad. Entonces, este artículo se divide en dos bloques. En el primero se abordan las concepciones que tienen los docentes de Colombia frente a la educación inclusiva. Y en el segundo bloque se rescatan las prácticas que estos mismos actores han realizado en pro de una educación inclusiva, lo que llamamos una educación para todos. Miren, la metodología, pues es tediosa. Aquí vienen todas las instituciones que participaron. Pues aquí viene, aquí viene hablando de que la información fue de 18 entrevistas estructuradas. Esa fue la información. Se sacó de 118, entrevistas estructuradas. Nos dice que aún falta mucha tela por cortar. Aún falta mucha tela por cortar, pero aquí está algo importante, que las instituciones educativas que se consideraron para este estudio, todas estas instituciones educativas que se consideraron para este estudio, este, tienen en cuenta o que fueron tomadas en cuenta, pues permitió, de acuerdo a sus características principales y los datos que arrojaron, en la investigación que hizo, permitió definir el tipo de población y muestra para la investigación. Y en ese tipo de población y muestra se determinó incluir a la población conformada por un grupo de docentes en cualquiera que sea su especialidad y directivos docentes, aclarando que ambos grupos, los los docentes, cualquiera su especialidad, y los directivos docentes, ambos grupos se unificaron conformando el grupo docente de básica y de media de Colombia. O sea, hay maestros, hay docentes en estos estudios de educación básica y hay maestros de educación media superior. Me imagino yo que son de a nivel de bachillerato o preparatoria. Los resultados y la discusión que se hizo, bueno, las concepciones. ¿Qué saben las y los docentes de Colombia sobre la educación inclusiva? Como resultado, en Colombia podemos notar cómo el contraste entre los fundamentos teóricos y normativos. Lo repito, en Colombia podemos notar cómo el contraste entre los fundamentos teóricos y normativos aún presentan falencias y vacíos desde el conocimiento de los actores que los ejecutan, o sea, los docentes y las prácticas mismas. La educación inclusiva parte de ser un tema álgido y complejo en el contexto colombiano, presenta diferentes direcciones para definirla. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de la educación inclusiva es subjetivo. Por eso aquí nos dice que la educación inclusiva, aparte de ser un tema álgido y complejo, presenta diferentes direcciones para definirla. Y hay que tener en cuenta que el conocimiento sobre la educación inclusiva es subjetivo, no se tiene muy claro. Más sin embargo, Anscough y Tony Wood y Dyson, citados por Sheita en el 2013, bueno, ellos afirman que entender la manera fíjense, afirman que entender la manera en que se comprendan los conceptos, bueno, eso va a definir muchas de las prácticas y sistemas los cuales cobran relevancia en el ámbito escolar. Es decir, en la medida o en la forma en que entiendan, pues todo lo que es la educación inclusiva,
en la medida en que se apropien de esos conceptos, pues eso va a definir muchas de las prácticas y sistemas los cuales cobran relevancia en el ámbito escolar. Entonces, esta investigación en Colombia revela una brecha divergente y media acercamiento entre los conceptos o entre las concepciones que desde las diferentes regiones de Colombia se han tomado y los referentes teóricos y normativos que existen hoy por hoy. Lo voy a repetir, la investigación esta que se hace en Colombia revela una brecha divergente y media, o sea, ahí como que equilibra el acercamiento entre las concepciones que desde las diferentes regiones de Colombia se han tomado y los referentes teóricos y normativos que existen hoy por hoy. Entonces, pues sí hay una brecha divergente, este, entre las concepciones de lo que es la educación inclusiva en esas regiones de Colombia. Y eso pues no deja de preocupar. Entonces, en concordancia con lo anterior, bueno, hay que acercarse a la emergencia del concepto de educación inclusiva desde sus factores y esto requiere de una revisión y monitoreo del concepto. Hay que acercarse a la emergencia del concepto de educación inclusiva. El concepto de educación inclusiva debe de ser aclarado para todos esos docentes. Y los actores pues, requieren de una revisión y monitoreo del concepto. Muchos docentes indican de Colombia desde sus posturas que la educación inclusiva se ha convertido en una tarea compleja que implica miradas no estereotipadas, no sesgadas y que por el contrario requiere de nuevas mentalidades. Hay que abrirse a la diversidad, hay que abrirse a la heterogeneidad. Y hay que desarticular aquellos imaginarios relacionados con la homogenización y una supuesta normalización de los individuos, como lo proponen algunas y algunos docentes. O sea, sigue prevaleciendo docentes que tienen la construcción de una educación homogenizada, pero hay otros docentes que están con la idea de que hay que abrirse a la diversidad, a la heterogeneidad. Es una obligación, todo esto es una obligación perentoria de las sociedades en el siglo XXI. Abrirse a la diversidad y a la heterogeneidad, esa es una obligación perentoria, o sea, es necesario ya abrirse a esa diversidad y a la heterogeneidad ahora en los tiempos actuales, en las sociedades en el siglo XXI. Hay que transformar las mentalidades y las prácticas excluyentes. Esos son propósitos fundamentales de una educación transformadora, crítica, participativa, de calidad e incluyente. Transformar las mentalidades y las prácticas excluyentes son propósitos fundamentales de una educación transformadora, crítica, participativa, de calidad e incluyente. Bueno, esto lo voy a copiar debajo del título de este video, debajo del título de este video. Miren, viene la tabla uno donde viene una muestra de las entrevistas realizadas a directivos docentes y a docentes de Colombia y vienen pues, en lo que consistió, define lo que para ustedes significa la inclusión y viene una, dos, tres, cuatro, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son nueve y tienen que escoger una. Bueno, esta es la tabla uno y la tabla uno tiene una gráfica o una figura donde vienen los porcentajes. No lo voy a leer porque esto ya está sintetizado pues, en las conclusiones. Viene la tabla 2 y en la tabla 2 es la muestra de la entrevista realizada con la pregunta ¿qué estrategias desarrolla para fortalecer la formación de los docentes en temas de inclusión desde la institución educativa? Entonces, vienen las posibles respuestas, lo que contestaron los maestros, y no lo voy a leer porque aquí ya está. Dice, no obstante, de acuerdo al análisis de esas dos tablas, y a la figura por ahí, dice, no obstante, hay un retraso relacionado con la atención a la población que presenta discapacidad funcional, porque al igual que otros países del sur,
Colombia no ha podido estar a la vanguardia, sino que va adoptando y adaptando los lineamientos internacionales en coherencia tardía con lo local y regional. Fíjense, lo repito porque esto que pasa en Colombia, pues pasa en muchos países, pues incluido México. Dice, Colombia no ha podido estar a la vanguardia, sino que va adoptando y adaptando los lineamientos internacionales en coherencia tardía con lo local y regional. Y aquí se tiene que referir pues a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dice, en Colombia hay un decreto en 1421 del 2017 y ese se convierte en un referente aún poco estudiado por los diferentes actores de una educación inclusiva. Entonces, este decreto del 2017 no lo conocen en Colombia y ese decreto pues hay que revisarlo porque ese decreto en Colombia es el que habla de la educación inclusiva. Nos da un dato aquí interesante, nos dice que los diseños universales de aprendizaje o para el aprendizaje relacionados con esta política pública permitirán generar resonancias positivas en la atención a la diversidad. En Colombia, como en muchos países, incluyendo México, le apuestan al diseño universal para el aprendizaje, para la atención a la diversidad. Para eso es, para la atención a la diversidad, porque esa atención a la diversidad apunta a minimizar barreras, a respetar los ritmos de aprendizaje, a acceder a una educación para todos desde las singularidades, a la creación de estrategias pertinentes a partir de currículos flexibles que implican aprendizajes significativos, aprendizajes por proyectos y retos, aprendizajes a partir de propuestas participativas y colaborativas, algo igual que en Chile. Se apunta a la presencia, el aprendizaje y la participación y no solamente a uno de esos aspectos. Bueno, repiten lo que ya sabemos, a la presencia, aparte del acceso a la presencia de los alumnos, o sea, la permanencia de los alumnos, la participación de los alumnos, y aparte aquí le falta la evaluación de los logros de los aprendizajes. Bueno, se asume que la atención a individuos debe ser de calidad, que se debe aprender, interactuar y transformar. La atención que surge de una práctica indispensable y pertinente en el campo educativo. Y todo eso, todo esto que se refiere a la atención a individuos debe ser de calidad, que se debe aprender, interactuar y transformar. Es una atención que surge de una práctica indispensable y pertinente. Y esa práctica indispensable y pertinente es la práctica docente, o sea, los maestros. Si los maestros no lo quieren hacer, pues no va a funcionar, no va a funcionar esto de la educación inclusiva tampoco en Colombia. Conclusiones. Se logró cumplir con el objetivo trazado de identificar las nociones o imaginarios que tienen los docentes de Colombia con respecto al concepto de educación inclusiva para exhibir el cómo se entiende y se contextualiza a partir del mismo. El resultado de la investigación puede servir como punto de partida para futuras investigaciones y esfuerzos destinados a mejorar la implementación de la educación inclusiva que contribuirá a la construcción de una educación más justa e inclusiva para todos en Colombia. ¿Contribuirá? Esa investigación contribuirá. Bueno, y la implementación de la educación inclusiva contribuirá a la construcción de una educación más justa e inclusiva para todos en Colombia. Miren, aquí nos dice que la mayoría de docentes utiliza sus clases para incluir a todos sus estudiantes bajo sus diferencias, con el fin de enriquecer el pensamiento de manera colaborativa, es decir, desde la participación y la construcción social. La investigación esta pretende la sensibilización y la promoción de la inclusión educativa. Aparte de las concepciones sobre educación inclusiva, bueno, permitió este análisis de esas construcciones permitió identificar algunas necesidades de formación para los docentes, de formación, de actualización y un arduo trabajo de resignificación de prácticas inclusivas saludables. Se está hablando mucho de la resignificación del supervisor, resignificación del directivo, resignificación del docente, como que hay que cambiar la ruta. En muchos casos hay que cambiar la ruta que se ha estado haciendo, hay que cambiarla por la educación inclusiva. Hay que procurar generar conciencia, hay que procurar generar conciencia en los docentes
para que puedan desarrollar ambientes más inclusivos. Repito, hay que procurar de generar conciencia en los docentes para que puedan desarrollar ambientes más inclusivos. Y luego vienen las referencias bibliográficas. Este es un documento de 13 páginas, maestro. Esta experiencia de Colombia es un documento de 13 páginas. El documento del video anterior es un documento de 19 páginas, pero yo aquí dice, lo barro hacia una educación inclusiva para todos, pues una cita. Dustan, Ezeiza, citan mucho a Ezeiza en los dos documentos de Colombia y de Chile citan mucho a Ezeiza. García, el Ministerio de Educación Nacional, Morán, Inclusión y Diversidad en el Aula. Es todo. Trae muy pocas referencias bibliográficas. Es un documento de 13 páginas y es corto el documento. Entonces, este video se va a llamar, como dice aquí, la educación inclusiva, una mirada desde las concepciones y prácticas de la docencia en Colombia. Video 733. Video 733. Y le voy a pegar abajo lo que yo les comenté hace rato. Maestros, tenemos dos documentos, aún en vacaciones, aún en el Día de los Santos Inocentes. Un servidor les comparte esta información porque pues es necesario ver qué está pasando en México con la educación inclusiva, con los formadores de docentes, con los docentes, qué está pasando en Chile y qué está pasando en Colombia. Y bueno, ya tenemos dos aportaciones más por parte de academia.edu, que me manda la información al correo. Este es el video 733 y nos vemos en el siguiente video.